Hola, un abrazo cordial para todos ustedes, un enorme saludo a Fikires e Inspirat que favorecen, que promueven, que generan este espacio de reflexión tan importante para todos y cada uno de los que nos congregamos en este momento. Vamos a hacer una breve reflexión desde el enfoque de la psicología sobre la experiencia que implica vivir con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida generalmente como EPOC. Lo primero que tenemos que reconocer es que la atención adecuada de un paciente con EPOC siempre va a pasar por la comprensión del sufrimiento, las pérdidas y las limitaciones que provoca en sus vidas y las de sus cuidadores. Es decir, lo que tenemos que reconocer es que una enfermedad nunca afecta única y exclusivamente a la persona que ha recibido el diagnóstico, sino a toda su familia. Y en ese sentido, el paciente y su familia requieren un abordaje holístico que implique la comprensión de las vivencias reales, del empoderamiento que hay que dársele para adaptarse a los síntomas debilitantes y el planteamiento de que a pesar de que tengamos una condición como esas, podemos hacer pequeñas cosas para vivir una vida mejor con la enfermedad. La experiencia nos muestra que la vida de las personas que padecen enfermedades respiratorias, básicamente el EPOC, se perturban de muchas maneras. Hay comorbilidades clínicas, hay problemas psicológicos e incluso neuropsicológicos. Y además la persona puede eh, padecer la afectación de los procesos de atención de salud. Y como lo sabemos aquí en nuestro sistema de salud de Colombia, tener dificultades con la prestación y el resultado de la necesaria rehabilitación. A pesar de que se reconoce que cada enfermedad, que cada entidad diagnóstica impacta de manera muy particular a la persona, es decir, aunque todos recibamos un mismo diagnóstico de POC, ese diagnóstico va a ser muy particular de acuerdo a la persona que lo vive. Y si ese diagnóstico es muy particular, también la respuesta a ese diagnóstico. Pero en general, ¿qué podríamos decir de cómo vive, cómo experimenta ese diagnóstico la persona que lo vive? En general, los pacientes nos hablan de miedo a la falta de aire, de niveles reducidos de actividad, de fatiga, de menor autoeficacia, de falta de energía y por supuesto de relaciones interrumpidas, marcadas en muchas ocasiones por la ansiedad y el estado de ánimo débil, frágil, eh, que nos lleva a una tendencia a encerrarnos, a aislarnos. Para muchas personas, estos síntomas, sobre todo el de falta de aire, se ven exacerbados por la ansiedad y por el pánico, es decir, el continuo miedo de siento que el aire me va a faltar, siento que me estoy ahogando, y entonces eso mantiene el organismo en hiperalerta y provoca un enorme desgaste emocional que mantiene en vilo también a las personas cercanas. Entonces hoy les quiero invitar a reflexionar sobre estos dos aspectos. ¿Cuál podría ser el vínculo entre las afecciones pulmonares y los problemas de salud mental? ¿Será que sí hay alguno? Y en segundo lugar, ¿qué problemas de salud mental podría enfrentar una persona con EPOC? Pues vamos a tratar de desarrollarlos. En primer lugar, cuando hablamos de la afección de un problema de salud como el EPOC, tenemos que reconocer que siempre que haya una desestabilización a nivel fisiológico, va a haber un impacto a nivel emocional y mental. Vivir en particular con una afección pulmonar a largo plazo va a afectar muchos aspectos de la vida y esa afectación de los problemas de la vida no solo tendrá un impacto en lo físico, sino en lo emocional, en lo cognitivo, en lo mental. Y entonces tenemos que reiterar que las condiciones pulmonares también afectarán el estado anímico y cómo las personas se sienten en capacidad o no para hacerle frente a los retos de la vida cotidiana. Cuando se vive con una enfermedad como el EPOC, una enfermedad que es a largo plazo, es posible que la persona manifieste tos persistente, se sienta sin aliento, en consecuencia no quiera salir, quiera aislarse, quiera cada vez más permanecer en casa. Es posible que los problemas respiratorios
le impidan seguir haciendo de la misma manera por lo menos lo que más ama. Es posible que no duerma bien, que pierda interés en actividades cotidianas, que se sienta frustrado, que no le guste incluso someterse al tratamiento regular, que se encierre y no acuda o no busque o no reciba el apoyo de otros, que tenga una preocupación constante por su condición. Obviamente cuando uno tiene alguna afección de salud, va a estar enojado, irritado, deprimido, sin esperanza, y todas estas emociones incluso pueden ser la base para que se instale, si no le prestamos atención, a una depresión. Muchas personas con afecciones pulmonares como el EPOC se sienten ansiosos, tienen un estado de ánimo bajo y síntomas de depresión. Y en muchas ocasiones la depresión y la ansiedad se presentan de manera conjunta. Es posible que al experimentar esos eventos del diagnóstico y todo lo consecuente a los síntomas fisiológicos, la persona haya tenido que pasar o tenga que pasar un tiempo en salas de cuidados intensivos y la sola estadía en las salas de cuidados intensivos es un evento impactante. Probablemente no se va fácilmente esas imágenes de la memoria de los pacientes. En razón a eso, es posible que las personas, si así no lo manifiestan los pacientes, tengan flashbacks que no mejoran con el tiempo y eso puede conducir a lo que se ha denominado un trastorno de estrés agudo. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Reconocer que son eventos inevitables y lo que tenemos es que afrontarlos y entonces aquí me parece importante compartir algo. Cuando nosotros experimentamos un evento adverso, quisiéramos borrarlo de nuestra mente y quisiéramos no sentir como sentimos, pero eso es imposible. No, esa sería la recomendación. No luchemos, no tratemos de controlar lo que nos está ocurriendo, más bien aprendamos a gestionar lo que nos está ocurriendo. Por eso es importante que si usted nota signos o síntomas de una afección de salud mental, busque ayuda, consulte, mira, estoy teniendo estos eventos, estas imágenes recurrentes, estas sensaciones de ahogo, esta sensación de inestabilidad, de miedo constante. Y al buscar apoyo es posible que encuentre, lo va a encontrar, un equipo con disposición a ayudarle en esos momentos. ¿Qué es lo importante? Que aunque la tendencia es a la soledad y el aislamiento, usted en lugar de encerrarse, se abra. Se sabe que la soledad y el aislamiento social pueden afectarnos a muchos de nosotros en diferentes momentos y ámbitos de la vida. La soledad es cómo nos sentimos acerca de nuestro nivel de contacto social y el aislamiento es el estado que nosotros provocamos cuando rechazamos la ayuda o cuando simplemente creemos que nadie nos va a comprender. El aislamiento social se mide en cantidad de contactos sociales y cada vez que tenemos menos cantidad de contactos sociales vivimos una vida menos plena, porque la soledad puede conducirnos al aislamiento y pues el aislamiento, todo lo que vivimos en silencio y en soledad nos hunde cada vez más. Es como si estuviéramos en un hoyo y como herramienta tuviéramos una pala y lo que nos pusiéramos es a cavar. Entonces, si sentirse solo no es una condición de salud mental, tenemos que reconocer que esa sensación o ese aislamiento sí puede afectar nuestra condición de salud mental. Por supuesto, tener un diagnóstico de una enfermedad pulmonar a largo plazo también hace que las personas nos sentamos solas, incomprendidas y cada vez vayamos minimizando o lentificando nuestras actividades. Eso puede hacer que perdamos relaciones valiosas, que nos alejemos de personas que realmente para nosotros pueden ser muy útiles o que incluso tengamos problemas relacionales al interior de nuestra familia. Hablar con otras personas que entienden por lo que estamos pasando es importante, por eso estamos reiterando la importancia de que en lugar de aislarnos, de encerrarnos, nos abramos. ¿Qué cosas pueden ayudarnos a controlar nuestra sensación de soledad y mejorar nuestro bienestar? En primer lugar, dejemos de culparnos a, nosotros mismos por tener la enfermedad. Nadie ha buscado una enfermedad
pulmonar, o por lo menos intencionalmente no lo hacemos. A veces lo hemos hecho por desconocimiento, por ignorancia, pero lo importante si ya tenemos este diagnóstico es que no entremos en reproches, sino que más bien miremos hacia adelante. Cuidémonos de dejar de hacer las cosas que disfrutamos, tratemos de mantener el nivel de actividad en la medida de lo posible. Si estamos enfrentando problemas para dormir, sentirnos cansados con frecuencia, también busquemos apoyo y aprendamos algunas técnicas de cómo cuidar todo ese pensamiento que acude a nuestra mente a la hora de conciliar el sueño. Si los problemas respiratorios nos asustan y nos estresa, expresémoslos, pongamos ese miedo fuera. Cuidémonos de sentirnos distanciados de los demás, porque una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. Reconozcamos que casi todas las personas con enfermedad van a tener sentimientos desagradables ocasionales, es decir, es imposible evitar que se nos ocurran cosas en la mente, cosas fatales, que anticipemos cosas negativas, pero si eso persiste, pues podemos consultar y la forma de ayudarnos es no encerrarnos y no manejar solos esta circunstancia de ansiedad. ¿Cómo cómo podríamos reconocer cuando hay un problema? Pues respecto de los trastornos ansiosos es importante evaluar la presencia de trastornos de pánico, es decir, algo que va generando un fenómeno ansioso previo, es decir, siempre estamos anticipando a lo que podría ocurrir y siempre pensamos que lo podría ocurrir es peor que lo que estamos pasando ahora. En la literatura se describe que es común que los ataques o crisis de pánico se disparen con frecuencia cuando sentimos una disminución del volumen de oxígeno que ingresa. Y entonces tenemos que reconocer que tener problemas emocionales en respuesta a esas circunstancias es el primer paso para manejarlos. Es decir, si yo reconozco que algo particularmente me está preocupando y me causa ansiedad y me mantiene hiperalerta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Consultar y buscar ayuda. Más aún si obviamente sus sentimientos afectan nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar. Si hemos dejado de disfrutar como antes lo hacíamos. La mala salud mental, lo sabemos, afecta más que las emociones. Y lo importante es aprender a gestionar adecuadamente los sentimientos de ansiedad, de depresión, y ese aprenderlos a gestionar, no a controlar, sino a gestionar adecuadamente, nos da la sensación de que podemos incidir en lo que nos está ocurriendo. Lo que tenemos que cuidar es caer en una depresión, porque la depresión nos quita la motivación, la energía y hace que tengamos otro tipo de actividades que en lugar de ayudarnos vulneran más nuestra situación, nos ponen en una situación más de fragilidad, como no comer, como encerrarnos, como no movernos, como no tener actividades. Lo más importante es aliarnos con el equipo de salud y seguir muy rigurosamente los tratamientos que nos sean planteados. La ansiedad obviamente puede hacer que evitemos entonces la actividad física, pero conocemos de muchos casos en los cuales el mantener actividad física, obviamente de acuerdo a nuestras capacidades, es un elemento que nos ayuda a sentirnos cada vez mejor y a no estar encerrados. Entonces la invitación es que aprendamos a gestionar nuestras emociones. ¿Cómo lo hacemos? Evitar los desencadenantes. Entonces, alejarnos de personas, de lugares o situaciones que nos estresen, de lugares donde haya mucho ruido, mucha tensión, discusiones, etcétera, y rodearnos de influencias alentadoras. Tenemos que aprender a seleccionar las voces que escuchamos. De nuevo reiteramos, por favor, no alejarnos de la familia o de los amigos, sobre todo porque estas personas influyen en nosotros o nos inoculan esperanza. Si sentimos que algo nos desborda, pues pidamos ayuda sin temor. Establezcamos una buena relación, una sana, una profunda relación con nuestros médicos para que si algo nos inquieta, aunque sea algo muy elemental, se lo podamos preguntar a ellos y recibamos información adecuada de primera mano. Probar, ingresar en grupos de apoyo, aprender técnicas de relajación que incluyen ejercicios de respiración, llevar incluso diarios, escribir es una estrategia terapéutica muy importante. Practicar yoga en la medida de lo posible, eso nos ayuda a reducir el estrés y a lidiar con la enfermedad.
Y le reitero, aunque sea caminar, pero mantener la actividad física también produce que nuestro organismo produzca unas hormonas que de hecho las llamamos hormonas del bienestar. Entonces, aliémonos con los equipos profesionales y nosotros como profesionales estemos atentos a preguntar y a revisar por los estados de ánimo, los miedos, las ansiedades que pueden estar asociadas con el tratamiento que están recibiendo nuestros pacientes. Es clave detectar los cambios del estado de ánimo y el deterioro que a veces no necesariamente es explicado por las respuestas fisiológicas del organismo a la enfermedad. Hay redes de apoyo. Estas instituciones que hoy nos convocan son escenarios para que ustedes y yo no nos sintamos solos y sepamos que tenemos a dónde acudir cuando una situación de salud y de salud mental nos esté desbordando. Nosotros podemos, nunca dejamos de aprender y podemos ir aprendiendo y cada vez volvernos más diestros en resolver las demandas específicas de nuestra enfermedad. Yo siempre digo que ningún especialista como los pacientes. Conozcamos nuestra enfermedad, conozcamos la de primera mano, pero conozcámosla no para deprimirnos, sino para detectar qué podemos hacer y siempre podemos hacer algo frente a lo que nos está ocurriendo. Siempre con un ánimo de apertura y con un ánimo de respeto, quisiera compartirles estos versos que me impactaron de un joven cantautor que por allá por el año 2019, Pedro Pastor, escribió esta canción, Me falta el aire. Y miren lo que dice, si no abro las ventanas de mi piel, si no apago los ruidos de mi mente, si me pierdo los colores del placer y si no alcanzo las manzanas del presente, me falta el aire. Si no escucho lo que me puede enseñar, si no brotan de mi arte enredaderas, si no juego a llegar hasta el final y si no llevo la empatía por bandera, me falta el aire. Cuando trato de aparentar, cuando no soy lo que soy, cuando acaparo la energía del lugar, cuando me encierro en ideas, cuando intento decir por los demás, cuando yo no soy sincero, si al final me importa más el dinero, me falta el aire. También me falta el aire cuando me encierro e impongo mi verdad. Y cuando creo que no tengo que decir, entonces me silencio. Me falta el aire. Fíjense que en esta canción, como una persona ajena a la experiencia de salud, enfermedad, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, describe muy bien cómo cuando nuestra tendencia es a encerrarnos, es a no hablar, es a imponer, es estar irritables, eso va a hacer que nos falte cada vez más el aire. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta pequeña reflexión nos genere a todos semillas que nos ayuden, insisto, a no encerrarnos, sino a abrirnos al apoyo que siempre lo tendremos. Un abrazo.